Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Maestra, estamos en la asignatura Química Fundamental. Vamos a dar la clase sobre ácidos y bases. Como inicio vamos a entrar preguntándole a los niños sobre qué saben, qué es ácido, qué es bases, y teniendo ya un breve comienzo sobre lo que ellos saben del tema. Vamos a pasar a dar una breve explicación, que es lo que es el contenido, y luego vamos a hacer una pequeña lectura de un libro que se llama Ácidos y bases en la vida diaria. La lectura dice así: los ácidos y las bases no son sustancias extrañas que solo los químicos emplean en laboratorio. En la vida cotidiana también los usamos, precisamente lo que son ácidos y bases. Ejemplo de ello, tenemos ciertas frutas y alimentos comunes como son las naranjas, los limones y otros ácidos cítricos. También podemos tener la manzana, que es un ácido málico, el yogur, que es un ácido láctico, el vinagre, que es un ácido acético, el ácido butírico, que es un componente característico que lo encontramos en la mantequilla y en los ácidos grasos. También tenemos ácidos grasos vegetales y también los animales. También tenemos el ácido tártaro, que se encuentra en la uva y que proporciona la acidez. Es bien conocido también el ácido clorhídrico, junto con otras sustancias que se encuentran en el jugo gástrico de nuestro estómago, donde desempeñan una función fundamental en la digestión de los alimentos y algunas actividades de las enzimas digestivas. Se calcula que un adulto produce cada día de 2 a 13 litros de jugo gástrico, cuyo pH es aproximado de 1.5 y su concentración es alrededor de 0.4. Como resultado de estas reacciones metabólicas. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Maestre de la asignatura Química Fundamental. Vamos a hablar sobre lo que son ácidos y bases. ¿Qué son los ácidos y bases? Según Arrhenius, a finales de 1800 el científico sueco Avantes Arrhenius propuso que el agua puede disolver muchos compuestos separándolos en sus iones individuales y definió lo que es ácido y lo que es base. Los ácidos son compuestos que tienen hidrógenos y pueden disolverse en agua liberando iones de hidrógeno y a la solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que se disuelve en el agua. Las bases son compuestos que se disuelven en el agua liberando iones de hidroxilo a la solución. Por ejemplo, hidróxido de sodio. ¿Qué son los ácidos y las bases según Brewster y Lowell? Los ácidos son cualquier compuesto que pueda donar un ion de hidrógeno. Son donantes de protones porque un ion de hidrógeno es simplemente un protón. Las bases son cualquier compuesto que pueda aceptar un ion de hidrógeno. El pH. El pH es aquel que aumenta la concentración de hidrógeno, mientras que las bases disminuyen en la concentración de hidrógeno al aceptarlo. Por lo tanto, la acidez o la alcalinidad de una solución puede ser medida por la concentración de iones de hidrógeno. El pH mide el grado de acidez o alcalinidad de las soluciones acuosas. En 1990, el bioquímico danés Søren Sørensen inventó la escala del pH del 1 al 14 para medir la acidez. Decía que los ácidos fuertes se ionizan completamente en una solución acuosa, en cambio los ácidos débiles son aquellos que se disocian muy poco en la solución acuosa. Los compuestos que tienen las propiedades pueden comportarse como ácidos o como base y se llaman anfóteros o anfólidos, como por ejemplo el agua. ¿Qué son los ácidos y las bases según Lewis? En 1920, Lewis propuso que los ácidos y las bases se identifican por la habilidad de aceptar o donar un par de electrones y formar un enlace covalente de coordinación o enlace dativo. Esto ocurre cuando uno de los átomos del enlace proporciona los dos electrones. Un ácido para Lewis es cualquier especie de molécula de ion que pueda aceptar un par de electrones. Una base, según Lewis, es una molécula de ion que pueda donar un par de electrones. Características de los ácidos y los bases. Tenemos en cuenta el sabor. Los ácidos tienen un sabor agrio, por ejemplo, los limones, las mandarinas, mientras que las bases son amargos, por ejemplo, el jabón. En cuanto a la conductividad eléctrica, los ácidos y las bases en disoluciones acuosas son muy buenos conductores eléctricos. Esto debido a la capacidad que tienen de generar iones cargados electrónicamente.
Solubilidad. Los ácidos y las bases son solubles en agua. Sin embargo, las bases fuertes como la soda cáustica liberan una enorme cantidad de energía. Al hacerlo generan una reacción exotérmica, lo cual este líquido es un riesgo para la salud del ser humano. En cuanto a la reactividad, los ácidos ceden electrones mientras que las bases aceptan de las sustancias que los componen. Los ácidos y bases se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Los ácidos son corrosivos, producen quemaduras en la piel. La apariencia de los ácidos son de consistencia aceitosa y la de las bases son jabonosas. Los ácidos tienen la capacidad de destruir los tejidos orgánicos. Producen reacciones al interactuar con ciertos metales. Al mezclarse con una base, producen agua y sal. El pH de los ácidos es entre 0 a 7, donde 7 es neutro. Las bases se deslizan al tacto por ser jabonosas. No reaccionan ante el contacto con metales y al mezclarse con ácidos producen agua y sal. El pH es entre 7 y 14, donde 7 es neutro. Tipos de ácido. Hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que ceden la mayor parte de sus iones de hidrógeno en una solución, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Los ácidos débiles son aquellos que en una solución acuosa liberan iones en menor proporciones, por ejemplo, el ácido acético. Ejemplo de ácidos en la vida cotidiana. El ácido acético o vinagre, que lo tenemos aquí. También tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido fosfórico, que lo encontramos en las bebidas gaseosas, el ácido láctico, que se produce cuando hacemos ejercicio, el ácido cítrico, que lo encontramos en las naranjas, los toronjas, los limones, las mandarinas. Tipos de base. Las bases también encontramos bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes hay una variedad de electrolitos al que se le atribuye un carácter fuerte y se ioniza en una solución acuosa, por ejemplo, la soda cáustica. También hay bases débiles, son aquellas que no se disocian totalmente en una solución acuosa en un ion H más el radical básico, por ejemplo, el amoníaco. Ejemplo de bases en la vida cotidiana que podemos encontrar en cualquier lado en una forma fácil y sencilla. Hidróxido de sodio, que es la misma soda cáustica. Hidróxido de potasa, que es el jabón. Hidróxido de aluminio, que es el antiácido estomacal que tomamos para contrarrestar los ácidos estomacales. El hidróxido de magnesio, que es la misma leche de magnesia. El hidróxido de calcio, que es la cal que se utiliza cuando se están construyendo. Diferencias entre ácidos y bases. Los ácidos captan electrones de la solución en los que están disueltos, mientras que las bases los aportan. Los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras que las bases liberan hidroxilo. El papel tornasol se torna rosa o roja al contacto con los ácidos. En cambio, con las bases no cambia de color. Hay que tener en cuenta también que a menor pH, mayor es la acidez, por ejemplo, el ácido clorhídrico, y que a mayor pH, mayor alcalinidad, por ejemplo, la soda cáustica. Hablemos de lo que es la neutralización. Al mezclar una base con un ácido, se produce un efecto de neutralización, donde los protones liberados por el ácido son aceptados por la base y ambos pierden parte de sus propiedades. Se forma sal y agua. La sustancia no es agria, como los ácidos. Tampoco es alcalina, como la base. Es simplemente salada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar la sal o cloruro de sodio y el agua. ¿Cómo podemos medir el pH? Para medir el pH, que es la acidez o la alcalinidad de una sustancia en una solución acuosa, se emplean indicadores de ácido-base, que son materiales o instrumentos de medición con los cuales se mide la acidez o la alcalinidad de un compuesto químico. Hablemos de lo que es el papel tornasol azul. El papel tornasol azul, cuando entra en contacto con un ácido, cambia de color, se coloca rojo,
mientras que cuando entra en contacto con una base no cambia de color. Sustancias líquidas también podemos utilizar como es la fenolftaleína, que se torna rosada si está en contacto con una base o es incolora si está en presencia de un ácido. También tenemos el anaranjado de metilo. El anaranjado de metilo, que en pHs menores de 3 tiene un color rojo y en pHs mayores de 4 tiene un color amarillo. Aplicaciones de los ácidos y las bases, tanto en la industria como en la vida cotidiana. Los ácidos tienen propiedades corrosivas. Son usados para eliminar la herrumbre y otras impurezas de ciertos metales. También se utiliza en reacciones químicas para obtener electricidad, como por ejemplo las baterías. Además pueden ser utilizados como fertilizantes y a veces empleados como catalizadores para obtener productos específicos en el laboratorio. Bases. Se usan como desecantes o productos para combatir la humedad ambiental, también como sustancias de limpieza y desinfección. Por ejemplo, jabones, cloro de las piscinas, el amoníaco. Se utilizan en fármacos para la acidez, como el bicarbonato de sodio, y purgantes como la leche de magnesia. Hablemos ahora de lo que es la parte de la nomenclatura. En la nomenclatura hablamos, por ejemplo, que el nombre ácido proviene del latín acidus, que significa agrio, y las bases provienen del árabe alcalí, que se traduce ceniza. Nomenclatura de los ácidos. Tenemos los osácidos. Son ácidos que contienen un oxígeno y un no metal e hidrógenos. Para nombrarlos se utilizan sufijos y prefijos que dependen de la cantidad del número de oxidación que tenga el no metal. Por ejemplo, si el no metal tiene 4 números de oxidación, como actividad de cierre se propone resolver en grupo la siguiente situación. Estás compartiendo un día de campo con tu familia y sufres la picadura de una abeja. Te das cuenta que en tu morral tienes los siguientes elementos: vinagre, sal, agua y jabón. Analiza, ¿cuál de estos utilizarías para calmar el ardor de la picadura de la avispa? ¿Por qué? ¿Cómo saber si estos materiales contienen sustancias ácidas o básicas que te pueden favorecer o te pueden perjudicar? Argumenta tu respuesta. Además, puedes hacer en cuál otras situaciones cotidianas puedes aplicar lo aprendido sobre los ácidos y las bases. Vamos a realizar un segundo experimento con una reacción ácido-base, donde vamos a tener un ácido que es el vinagre y vamos a tener una base que es un bicarbonato de sodio. Los elementos que vamos a utilizar son un frasco de botella plástica, vinagre, que previamente ya lo hemos incorporado hasta cierta parte, un globo, bicarbonato de sodio, al cual le vamos a incorporar al globo y luego lo vamos a colocar en la punta del frasco. Y luego lentamente lo vamos a vaciar. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline, maestre de la asignatura Química Fundamental. Vamos a hacer una clase sobre ácidos y bases. ¿Qué son los ácidos y bases según Arrhenius? A finales de 1800, el científico sueco Avante Arterios propuso que el agua puede disolver muchos compuestos separándolo en sus iones individuales y definió los ácidos y las bases de la siguiente manera. Los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno y pueden disolverse en agua, liberando iones de hidrógenos a la solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico que se disuelve en agua. Las bases son compuestos que se disuelven en agua, liberando iones de hidróxido a la solución. Por ejemplo, hidróxido de sodio. Ácidos y bases según Brostep y Lowe. Los ácidos son cualquier compuesto que pueda donar un ion de hidrógenos. Son donantes de protones porque un ion de hidrógeno es simplemente un protón.
La base son cualquier compuesto que pueda aceptar un ion de hidrógeno. ¿Qué es el pH? El pH son los ácidos cuando aumentan la concentración de hidrógeno.